preocupado por esta incertidumbre, pero bueno, Ujú. todo vamos a conseguir dentro de ello el equilibrio necesario para poder darle una seguridad y una estabilidad a nuestro país, ¿no? ¿Cómo se consigue ese equilibrio tomando en cuenta lo que hemos escuchado ahora de la conferencia de prensa capitaneada por el primer ministro Aníbal Torres, en la cual ha señalado que no pretenden presentar, digamos, demandas de infracción constitucional contra quienes impulsen la vacancia? Sin embargo, creo que ya Margot Palacios me parece que ya presentó unas, pero que desde el Ejecutivo no va a haber esto, pero están advirtiendo desde su perspectiva que un proceso semejante sería inconstitucional y que incluso esto sería denunciado más allá de nuestras fronteras, como lo dejó entrever el canciller César Landa. Y de otro lado, ahora en las últimas horas, me parece que es la mesa directiva del Congreso, emite este comunicado señalando que lo que está haciendo el Ejecutivo es una campaña permanente de desprestigio contra el Parlamento, y señalan pues que han dado 3 cuestiones de confianza, que efectivamente si ha habido interpelaciones es por la calidad de los ministros y que en todo caso solo se ha censurado a uno, al señor Gallardo, en educación. ¿Cómo en estas circunstancias se consigue o se llega al equilibrio al que usted alude? Bueno, dentro de esta respuesta que se tiene, lamentablemente siempre hay una acción y hay una reacción. En definitiva, lo que ha provocado la actitud y el actuar del Congreso a la fecha es justamente lo que estamos consiguiendo, un enfrentamiento. Desde un inicio el Congreso no atiende las demandas o las necesidades de nuestros ciudadanos en común. Nosotros llegamos desde provincias, del interior de la patria, justamente con el ánimo de querer devolverle esa dignidad a nuestro pueblo mediante la educación de calidad, la salud de calidad y la seguridad alimentaria en sus fuentes principales, el sector pesquero y el sector agrícola. Pero cuando llegamos acá encontramos todo un amarre a nivel de comisiones, a nivel de este reglamento del Congreso, que estoy seguro que no va a dejar que así vengan otros congresistas, porque está todo esto burocrático, burocratizado, y eso hace de que lamentablemente no se atienda a los proyectos de ley que casi se han presentado a la fecha más de 1844 por cada comisiones, porque los congresistas trabajamos. Pero sí hay congresistas, y hay que señalarlo, de la extrema derecha, que hay que preguntarle cuántos proyectos de leyes que atiendan las necesidades del pueblo tienen. Probablemente tengan muy pocos o ninguno. En ese sentido, la polarización se ha dado desde que se estableció este gobierno, porque el Congreso no ha tenido una agenda realmente de atención a las necesidades, siendo un Congreso del Bicentenario. En ese sentido, esa agenda paralela de querer justamente hostilizar al gobierno de manera permanente mediante modificaciones a la Constitución o a los reglamentos, ha hecho que lleguemos acá. Pero, por ejemplo, no he encontrado en este fin de semana en ningún noticiero sobre las investigaciones de esa reunión que se ha dado en ese hotel Casa Andina. Y es lamentable, digo, la actitud de la prensa, ¿no? Al no tener unas denuncias y tratar los casos, así como el de Zarratea, que se trate el caso de la Casa Andina. Ahora, por eso yo ¿cuál es sí, por supuesto acá tocamos todos esos casos, pero ¿cuál es la objeción con respecto a la reunión de Casa Andina exactamente? Es decir, porque digamos, pongámonos desde la otra perspectiva, de vacancias se está hablando en todas partes, ¿no? O sea, de esa posibilidad, en los pasillos del Congreso, me imagino. ¿Cuál es la diferencia que hace esta reunión, como se señala? Para cambiar un artículo 117 tienes que tener los votos, y no creo que los que estaban sentados ahí ni siquiera lo consiguieran. ¿Cuál es exactamente el cuestionamiento a ese encuentro de congresistas? A ver, imagínese usted que Pedro Castillo, el presidente de la República, se hubiera unido con los congresistas de Perú Libre, justamente, y dentro de la elucubración hubieran pensado de que es para cerrar el Congreso. ¿Ustedes creen que la actitud hubiera sido la misma? No, acá hay un acto de conspiración. Un hotel de Casa Andina, es cierto, es un centro de esparcimiento, de interés público. Esto es una especie de seminario, ojo, ¿ah? Era un evento, digamos, convocado de manera abierta, a eso me refiero. Claro, pero acá hay que entender, si nos vamos a la ONG, a la Friedrich Naumann, quien financia en este tipo de actividades,
vemos que de alguna manera ya tienen, dentro del proceso que hemos ido investigando, ya hay un pedido por parte de Fuerza Popular para que dé un apoyo en la segunda vuelta en el proceso electoral. Entonces, todo este tipo de cosas o hechos tienen que estar a la luz, como se dice, de las investigaciones y actuarse con la transparencia que corresponda. No, en ese sentido, acá hay una estrategia de manera permanente. Durante el proceso electoral se mencionó permanentemente a Pedro Castillo ligándolo con el terrorismo. Luego Pedro Castillo juramenta y accede, se proclama presidente, comienzan a ligarlo con el tema del fraude electoral. Luego la estrategia continúa. Pedro Castillo, corrupción. Entonces, si es corrupción, todos luchamos contra la corrupción y los entes o los fueros que correspondan durante el debido proceso actuarán. Pero ahora viene la otra parte, tratar de legitimar a un presidente de la República. Yo creo que quienes somos demócratas tenemos que denunciar, gracias al artículo 102 de esta Constitución, donde dice que tenemos que respetar nuestra Constitución, y el artículo 112, que dice exactamente que el presidente elegido, en este caso Pedro Castillo, el año 2021, tiene un periodo de gobierno de 5 años que culmina el 2026. Eso reza la Constitución del año 93, que tanto tenemos la obligación de defenderla. Cuénteme, congresista, sí, por favor, para que podamos tener un diálogo, porque se nos acaba el tiempo. ¿No tiene nada que corregir el Ejecutivo? O sea, es decir, claro, un presidente está elegido por 5 años, de acuerdo, pero ¿por qué sacar al señor Ceballos y abrirse un frente de esta magnitud en el sector salud? Usted es especialista en tema de salud, si mal no recuerdo, creo que usted es ginecólogo, me parece. Efectivamente. Mire que me acuerdo, mire que me acuerdo, y usted es ginecólogo de verdad y de los buenos. Entonces, ¿por qué abrirse ese frente? Entiendo su crítica por el otro lado, pero ¿no cree usted que el Ejecutivo tiene que ponerse las pilas a la hora de diseñar sus gabinetes para empezar? Mira, es cierto, Enrique. Mira, ese es uno de los trabajos que todos los congresistas debemos abocarnos. El artículo 122 de la Constitución le da el poder al presidente de elegir a su premier y el premier elegir a sus ministros. El artículo 124 le pide a los que son elegidos ministros realmente muy pocos requisitos, dentro de ellos tener más de 25 años y ser peruano y ejercer la ciudadanía. Fíjate, son tan pobres estos requisitos que necesitamos cambiarlos, porque necesitamos competencia técnico-moral, inclusive dentro de estos ministerios, porque es de alta responsabilidad. Pero lamentablemente así están hechas estas normas y le da pie a que lamentablemente hayan personajes que han sido denunciados en nuestra orden, que es el Colegio Médico, donde lamentablemente el señor no cumple la competencia técnica, pero sí legalmente está facultado. No, y el presidente está muy conforme con esa designación, a eso voy. Usted, que es del partido de gobierno, tendría que hacer oír esa voz. No, bueno, acá el presidente no es que esté conforme, él lo ha dicho bien claro. Los ministros están en un permanente evaluación. Sí. Por ejemplo, el día de mañana se va a presentar el ministro de Salud en la Comisión de Salud, de las cuales soy miembro. Hay una serie de interrogantes ahí. Ahí veremos también parte de las capacidades que este señor ministro las tiene, y en ese caso, pues, se tendría que cambiarlo en el plazo más inmediato si no reúne los requisitos o no hace el trabajo que corresponde hacer en este momento tan sensible del control de la pandemia. Porque la pandemia no ha terminado, doctor Varas. Gracias, congresista, por estar con nosotros como siempre esta noche. Vamos a hacer una pausa.